¿Qué? Para mm, y mejorar la economía, porque se critica mucho que se le dé pensiones justas a los maestros cesantes y jubilados, pero no se dice que los maestros cesantes y jubilados con todo ese dinero, ¿qué van a hacer? Van a pagar deudas, van a comprar Bueno, medicinas. claro, de esas situaciones en el Congreso terminó finalmente desestimando llamarle a la ley de terrorismo urbano y la llamó la ley de criminalidad sistemática, que en buen cristiano lo que determina, entre otras cosas, es establecer cadena perpetua para quienes mediante el uso de armas de fuego, municiones, explosivos u otro de similar naturaleza cometan delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando terror en la población. Y un poco más de alcance sobre esa decisión del Parlamento la tenemos en estos momentos aquí en los estudios de Exitosa con el tercer vicepresidente del Congreso de la República, integrante de la bancada de la Acción Popular, el congresista Ilich López. Congresista, buenas noches. Pedro, qué gusto saludarlo, un saludo a la audiencia también. Gracias por la oportunidad. Esta ley de criminalidad sistemática, ¿por qué no enfocarlo directamente como un acto terrorista lo que se está perpetrando en el país? ¿Por qué cambiarlo o maquillarlo con otro nombre? Mire, independientemente del nombre que tenga, la resolución del dictamen, la fórmula legal, lo que dice es expreso. Cadena perpetua a quien con la utilización de armas de fuego, municiones, genere un daño o un acto de extorsión, de robo. Entonces, ya dentro del ordenamiento jurídico, lo que se está haciendo es darle drasticidad, o sea, ser más drásticos con esa utilización, esa forma de cometer un delito que se va a castigar con la cadena perpetua. Eso es lo que, más allá del nombre, para lo que sirve esto es justamente para castigar a los delincuentes que utilizando armas de fuego generen terror, generen daño. A ver, para puntualizar, esto no solamente se trata de que si es un extorsionador, de que si es un sicario, alguien enviado o previo pago a matar a alguien, de que si se trata de un secuestro, sino de cualquier persona, cualquier delincuente que tenga arma de fuego, haga uso de ella en un asalto, en una botica, una farmacia, en un restaurante, que entre, robe y asalte, el solo hecho de hacer eso ya es tipificado como parte de esta criminalidad sistemática. Exactamente, y por ende debe recibir la cadena perpetua. ¿Y hay alguna consideración que establece la norma para que esto pueda ser así aplicado a rajatabla? Bueno, porque hay tanta norma que se dan y finalmente no se cumple la aplicación de la misma. La aplicación de esto va a tener que estar a cargo de quien administra justicia en el país, y es el Poder Judicial. Es en ese sentido que el Congreso ha dado esta norma concreta y sobre todo que va a impactar dentro de la criminalidad. Quien utiliza, quien puede utilizar un arma de fuego para dañar a otra persona, no respeta la vida. Y entonces tiene que ser castigada con el peso máximo de la ley. En este caso, en el Perú, la cadena perpetua. Pero hay un grado de proporcionalidad que establece la norma que se aprobó en el Parlamento, porque si hablan, por ejemplo, de un secuestro, extorsión, sicariato, termina siendo dentro del esquema aprobado lo mismo que una persona que va y asalta a mano armada. Yo considero que nuevamente, no hay proporcionalidad. Desde mi punto de vista, no hay proporcionalidad. Ya, es su punto de vista, pero en la norma aprobada. Y yo coincido con la norma, ¿no? La norma es clara. Cadena perpetua a quien utilizando armas, municiones, cometa estos actos delincuenciales. Así debe ser. O sea, la norma no establece proporcionalidad. No, eso tendrá que ser aplicado de acuerdo también al procedimiento que vaya a tener que darse. Tiene que ser promulgado, observado por el Ejecutivo y luego aplicado, observado o publicado por el Ejecutivo y luego
ya aplicado por el sistema judicial. ¿Cuál es su opinión sobre este pedido que hace César Acuña en la región de Libertad y un toque de queda? A ver, mire, los toques de queda son pedidos excepcionales respecto a alguna situación, en este caso de violencia que está ocurriendo en Trujillo. Sin embargo, el tema es de fondo, es estructural. La policía debe hacer un trabajo de investigación. Mire, por más que haya toque de queda, si es que previamente no se ha investigado, identificado en qué lugar, en qué casa, en qué domicilio está el delincuente, va a ser un saludo a la bandera como muchos otros o como muchas otras medidas que se han dado en el país. Lo primero que debe dársele a la policía, más allá de todos los recursos, es que investigue, identificando a los cabecillas, cómo operan estas mafias, estas bandas delincuenciales, sabiendo qué vehículos utilizan, dónde los guardan, quiénes son los integrantes. Yo puedo dar un toque de queda. ¿Qué me va a permitir un toque de queda? Un toque de queda, un estado de excepción, ¿no? El estado de excepción lo que hace es que se limitan algunos derechos, como el de tránsito, por ejemplo, u otro derecho, el de la inviolabilidad del domicilio. ¿Tendría que darse el toque de queda en la libertad? Entonces, tendría que darse siempre y cuando antes haya un estudio de investigación hecho por la policía. ¿Para qué? Porque fácil es decir que haya toque de queda. ¿Y a dónde iba? Si vamos a levantar derechos en esa zona donde se va a generar esta disposición legal, ¿para qué se va a hacer eso? Para capturar delincuentes. Y para capturarlos, ¿qué se tiene que saber? ¿Dónde viven? ¿Dónde operan? ¿Cuáles son sus vehículos? ¿En qué casas están? Entonces yo en Trujillo aplico el toque de queda, levanto derechos en esa circunscripción y aplico la investigación. Porque la policía va a poder ingresar al domicilio sin cometer un delito, que sería la inviolabilidad del derecho que tiene cualquier ciudadano. Pero, congresista Elicio López, esa acción ya corresponde a la estrategia policial, la Por que supuesto. tiene que determinar el control. Lo que se está mencionando es en la práctica del control territorial, que ni siquiera en estado de emergencia se logró aplicar. A lo mucho que la policía hizo es control de identidad, pero el control territorial como estrategia policial contra la criminalidad lamentablemente no se aplicó. Y en la región La Libertad ya es la propia población la que, no digo toda la gente, pero gran parte de la población, hasta la propia autoridad regional, el propio alcalde provincial, pide que el gobierno determine el toque de queda, porque ya son 2 actos terroristas lo que se está ni siquiera 2, 3. Recordemos que la primera fue este atentado contra la sede del Ministerio Público hace muchos meses atrás. Y en menos de un mes se está dando 2 atentados con este mismo nivel de detonación de explosivos allí en la región La Libertad. A ver, mire, cuando se restringe la movilidad a través del toque de queda, ¿para qué? Yo planteo toque de queda e inmediatamente desaparecen los delincuentes. Pero esa es una estrategia policial que tiene que desarrollarse. Por eso. Entonces, yo considero que está errada la posición del gobernador, porque no hay toque de queda, no hay estado de emergencia que valga si antes no hay una investigación previa, una acción previa, una intervención planificada para que ese toque de queda, ese dispositivo legal que va a provocar la inmovilidad de las personas, ya, doy toque de queda, todos inmovilizados, perfecto. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace? ¿Quién tendría que hacer algo? ¿Qué tendría que hacer? La policía tiene que estar en un constante proceso de investigación para poder saber dónde están. ¿Y qué necesita la policía para que haga eso? Recursos humanos. ¿Y por ejemplo, converso con muchos policías en distintos sectores que tiene la policía, y los hombres de inteligencia de la policía están disgregados en distintos estamentos de esta institución. Entonces tiene que haber una
planificación respecto a la inteligencia para poder abordar de una manera frontal el crimen. Ya se están solucionando y en el Congreso lo hemos hecho, por ejemplo, el temor que sentían los policías cuando intervenían y en vez de procesar al delincuente, se procesaba al policía. Lo hemos corregido en el Congreso. Entonces, ahora la política pública que dirige el Ministerio del Interior tiene que ampliarse, fortalecerse con darle las herramientas necesarias a la organización de inteligencia para investigar. Tienen que investigar, seguir, generar. Por ejemplo... Antes de que se me vaya la pregunta, usted menciona la palabra inteligencia y eso me lleva al hecho que se conoció la mañana del día de hoy, con este hackeo que se denunció al sistema de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. ¿Usted va a tomar alguna acción como tercer vicepresidente del Parlamento? Mire, nosotros ya nos hemos pronunciado respecto a ello, las instancias del Congreso también, en las comisiones respectivas. Lo que se va a buscar es una explicación. Sin embargo, el solo hecho de que esta noticia, ya negada por cierto por la policía, pero el solo hecho de que exista una duda al respecto, hay que ponerle la atención debida. ¿Se va a incorporar este hackeo que se denunció dentro del pliego interpelatorio del ministro Malaver? Podría ampliarse, para eso tendría que haber otra decisión del Pleno. Sin embargo, tiene que responder más allá de que haya interpelación o no el Ministerio del Interior al respecto. Incremento de criminalidad, atentados terroristas en la región La Libertad, toque de queda que exige una parte de la población más sus autoridades, hackeo al sistema de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. El congresista Bazán en horas de la tarde decía que tendría que irse a su casa Malaver juntamente con Santibáñez. ¿Cuál es su opinión? ¿Es la solución esa? Por eso le pregunto a usted cuál es la solución. Mire, yo considero que el congresista Bazán ha tenido la oportunidad de dirigir una comisión muy importante sobre estos temas. Sin embargo, acá hay un tema de estrategia de Estado a nivel estatal. O sea, para esto debemos juntarnos todos, independientemente de las posiciones o de que estemos en elecciones como el congresista Bazán, buscando algún tipo de reelección. Lo que se necesita es que el Ejecutivo, estos ministerios que tienen ello, el Congreso con la ley a través de su atribución aportando leyes, el Ejecutivo con sus atribuciones, el Ministerio Público con las suyas, todos en conjunto podamos combatir la criminalidad. Sí, pero esta guerra contra la criminalidad, la población siente que la estamos perdiendo, pero hace rato, congresista. Pero y lo que plantea el congresista Bazán, y creo que muchos plantean, es que alguna medida más tendría que darse. Y es un despropósito. Además de esto, que estamos perdiendo la batalla contra la criminalidad, y no por ser alarmista, sino mirando las cosas con dos dedos de frente, la incorporación de Santibáñez, censurado ministro del Interior y ahora como flamante ministro de Justicia. ¿Cómo sintió usted esa decisión de la presidenta Boluarte? Por partes, mire, respecto al tema de la criminalidad y lo que estamos conversando, necesitamos un Estado fuerte, Estado en general. Los componentes del Estado deben contribuir a ello. Debemos retirarnos del sistema de derechos humanos. Para empezar, yo he presentado un proyecto de ley para que los delincuentes, violadores, asesinos trabajen para que coman en las cárceles, porque salen con una maestría o un doctorado en criminalidad, en delincuencia y nadie para esto. Entonces, cuando yo planteo eso, vienen algunos sectores a decir, oiga, usted quiere volver a la esclavitud a las personas. En otros países, no solo de Latinoamérica, sino en todo el mundo, los delincuentes limpian las calles, arreglan las pistas, de acuerdo, bueno, claro, a la gradualidad. Que alguna modificación del sistema aquí en el país. Y en el caso Santibáñez. Tiene que denunciarse. O sea, es un tema estructural que lo debe adoptar la presidenta y nosotros debemos ayudar a impulsar. Y eso es un tema de Estado, independientemente de tener una posición electorera en estos momentos. Respecto al tema de Santibáñez, yo voté por la censura de Santibáñez como ministro del Interior.
Y precisamente voté, pero no por la gestión, porque si usted le pregunta a cualquier policía en el Perú qué le pareció la gestión de Santibáñez, uno de los méritos que ha tenido ha sido que ha descongelado el sueldo de los policías, o sea, ha rendido mejores prestaciones. Entonces, cuando yo voté a favor de la censura, básicamente no lo hice por el procedimiento al frente del Ministerio del Interior, sino por la sobreexposición y el enfrentamiento que en ese momento se dio con el Ministerio Público. Es más, llamé la atención en la interpelación, le dije, dejen de pelear. Claro. Este tema es un tema, pero no, siguieron en el enfrentamiento y eso provocó particularmente en mi decisión que pongamos un coto a ese enfrentamiento con la salida del ministro Pero regresa Santibáñez a justicia. Ahora, regresa Santibáñez a justicia. Lo que corresponde es que avance si es que no cumple con los objetivos, tendrá que ser interpelado, censurado y se tendrá que aplicar la reglamentación que corresponda. Congresista, un incremento presupuestal que se está dando. Sin embargo, usted ve con ojos gratos, positivos, lo que ha planteado el gobierno para el próximo año, porque incluso desde el Consejo Fiscal advirtieron de que el gobierno de la presidenta Boluarte estaría dejando una bomba de tiempo en materia económica al país. Mire, para este año se ha planteado 257.562 millones de soles como presupuesto para el año fiscal 2026. Esto significa un incremento de 2.2% respecto al año 2025. Yo considero que, por ejemplo, los 19.658 millones que se van a destinar para educación son importantes, puesto que mucho de este dinero va a ir al pago de salarios de los maestros, cosa que critica el Consejo Fiscal. Ahora, ¿por qué critica el Consejo Fiscal? Porque desde mi punto de vista y en contraposición a las ideas que tienen, hay que buscar siempre el equilibrio fiscal. Bien, sí, eso es positivo, es la regla fiscal y es la regla económica que debe dar. No importa que se mueran de hambre los maestros, no importa, pero debo mantener mi equilibrio fiscal. Sí, pero los médicos necesitan medicinas, no importa que se mueran de hambre los pacientes, pero necesitamos tener la regla fiscal. Oiga, pero los policías no tienen chalecos antibalas, no importa que los maten, pero que se respete la regla fiscal. Pero, entonces, miren, fíjese. O sea, ellos plantean una crítica respecto a la posición, pero yo también planteo otra crítica respecto a cómo se lleva el tema de la economía. En el Perú tenemos un alto porcentaje de informalidad que está llegando al 80%. Eso quiere decir, en otras palabras, y los datos me acompañan, en 16% está la presión tributaria. En palabras más simples, de cada 100 soles, solo 16 soles pagan impuestos. Y eso hace que se generen el dinero para los gastos. Entonces, ¿cuál debería ser la política pública, el trabajo que todos deberíamos estar inmiscuidos, incluidos los miembros del Consejo Fiscal, que muchos de ellos fueron ministros de Economía, en cómo ampliar la base tributaria? Es fácil apretar a los formales, apretar el bolsillo y que el resto se muera de hambre. Pero ¿qué han hecho los exministros de Economía que están en ese Consejo Fiscal para ampliar la base tributaria y generar más ingresos? Nada. Ya, yo le voy por otra lectura. El gobierno incrementa el presupuesto para cada año y siempre menciona que hay presupuestos históricos y con eso se van a cerrar brechas. Incluso recordará usted que el presupuesto aprobado, corríjame si estoy equivocado, en materia de lucha contra la inseguridad era 5.000 millones de soles para este año. Pero ¿cómo es posible que con un presupuesto que incluso fue catalogado como histórico en lucha contra la inseguridad ciudadana de 5.000 millones de soles para 2025 no se haya podido comprar ni siquiera chaleco policías? El problema acá, más allá no es tanto el presupuesto, porque, ¿sí, no? porque mire, yo le voy a dar un dato certero. Por ejemplo, se incrementan presupuestos en saneamiento, ¿no? Desde el 2022, el 2023, el 2024, la brecha de saneamiento básico
está sobre el 65%, datos del MEF. Y le ponen presupuesto el 2023 y sube la brecha o retrocede en 0.02, sigue 64%, punto 98. Y el 2024 igual. Entonces, ¿qué pasa? Se está invirtiendo dinero, se está colocando dinero en los sectores, pero no se está cerrando las brechas. ¿Me dejo entender? Ya, pero, entonces, ¿qué es lo que pero pasa? Congresista, Y pero si ahí, dan presupuesto, no compran ni siquiera chalecos a un los momentito, policías. pero vámonos al fondo. Esto está pasando en ese sector y en todos los sectores como el que usted acaba de describir. ¿Por qué? Porque se necesita planificar de mejor manera el Estado. No puede un alcalde, para hacer un ejemplo pequeño, pretender construir un parque o remodelar un parque cuando a una cuadra falta el agua y el desagüe. Como le decía a mis estudiantes, si nace un bebé, ¿uno se compra una caja de cervezas para celebrar el nacimiento o compra los pañales, la leche, la ropa para el bebé? Entonces, el sentido de prioridad y la planificación es lo que debe primar y no lo está haciendo, o no se está haciendo en el Estado. Entonces, cuando vienen y plantean presupuestos históricos y todo esto, tenemos que criticar y avanzar respecto al tema. ¿Dinero puede haber? ¿Limitado? Sí. Por un lado. Y habrá que hacer el control correspondiente de cada presupuesto anterior para poder aprobar el siguiente. Sin embargo, hay otros temas que el Congreso aprobó, como la ley que establece el aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes. ¿Cómo se va a aplicar esta norma? A ver, después de 4 años tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Economía. En largas mesas de trabajo con el MEF y con otros sectores, no querían, justamente por lo que dije al principio, que el equilibrio, que el equilibrio fiscal básicamente no va a permitir ello. Un momentito le digo, los docentes, los profesores en general en el mundo deben ser el sector más importante de las sociedades y en el Perú no debería ser la excepción. La problemática actual es que los docentes, cesantes y jubilados tienen un promedio de pensión de 600 soles. ¿Cuánto va a ser ahora? 700 soles. Y el dictamen que aprobé junto a la Comisión de Economía le plantea que ellos salgan con la mínima escala magisterial de 3.300 soles. ¿Es lo que se va a comenzar a percibir? Y eso es lo que dice la ley. Ahí entramos al debate con el Ministerio de Economía y dicen son 4.000 millones de soles al año que se tiene que buscar para ello. Técnicamente respóndannos ustedes cómo le vamos a dar, señor presidente. Primero, un gran porcentaje, más del 60%, va a recaudarse de los propios maestros. Los maestros en actividad pagan impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta va a ir directamente proporcional para el pago de pensiones. Y eso va a hacer que se haga un círculo virtuoso. Capitalizando. Por supuesto que sí. ¿Para qué? Para mejorar la economía, porque se critica mucho que se le dé pensiones justas a los maestros, cesantes y jubilados, pero no se dice que los maestros, cesantes y jubilados con todo ese dinero, ¿qué van a hacer? Van a pagar deudas, van a comprar medicinas, van a gastar indistintamente ¿y eso qué hace? De esa ¿Y eso qué hace? Crítica. Mejora la economía. Además de eso, un dato importante, no olvidemos que más del 60% del PBI viene del gasto privado, o sea, de los sueldos que tienen las personas. Congresista, pregunta y respuesta breve. ¿Desde cuándo se aplicaría este aumento de pensiones para maestros? Mire, ahora está en la cancha del Ejecutivo. Ellos dijeron que estaban haciendo el estudio actuarial, que nosotros también le hemos planteado varias alternativas y ha sido bien detallado. Ellos tienen que promulgar la norma y luego empezar a aplicarla. Ahora, mencionan algunos técnicos que van a observar con determinados planteamientos. Bueno,
esperemos que haga su trabajo el Ejecutivo. Nosotros estamos firmes y convencidos de que los maestros cesantes y jubilados deben tener una pensión digna y se las hemos dado a través de la norma. Pregunta final. ¿Usted va para senador? No pienso postular al Senado ni a la Cámara de Diputados porque tengo, en primer lugar, una responsabilidad en este momento al frente del Congreso de la República como Acción tercer Popular, ¿y vicepresidente. ya tiene su precandidato presidencial? Acción Popular tiene varios candidatos presidenciales que se han lanzado, como Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, Julio Chávez, que es presidente del partido. Considero que los tres correligionarios obedecen básicamente a ese centralismo limeño, a ese centralismo nacional en general, que ha hecho que el Perú no despegue como debe hacerlo. Considero que una candidatura que emane de lo que significa Acción Popular, que fue fundada en Chincheros, una candidatura que entienda al Perú en su magnitud general y no solo que sea central, debe ser la que lidere esta campaña. Y considero que los correligionarios, que los quiero mucho, por cierto, que sin embargo creo que no representan, por lo menos respecto al tema presidencial, una propuesta que Acción Popular deba llevar. Pero felizmente somos un partido democrático. Bien, vamos a y ver qué vamos pasa a en ir las al debate internas. seguramente a las internas. Bien. Congresista, Gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Eliseo López, congresista de la Acción Popular y tercer vicepresidente del Parlamento.